En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 13 horas del día de hoy, 9 de abril de 2021, da inicio la presente sesión pública a distancia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito a la Secretaria General de Acuerdos haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública a distancia que se lleva a cabo en la modalidad de videoconferencia, se encuentra presente usted y enlazados el magistrado Rigoberto Garza de Lira y la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, quienes integran el pleno de este tribunal. Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes las y los secretarios de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que aquí se tomen. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Número 1, propuesta de la magistrada Denise Guerrero, proyecto de resolución del expediente TESP/RR/32/2021. Punto número 2, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de acuerdo plenario del expediente TESLP/RR/26/2021 y sus acumulados. TESLP/RR/27, 28, 29, 30, 33 y JDC 58 del 2021. Punto número 3, a propuesta del magistrado Roberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP/20, 2021 y su acumulado TESLP/JDC 65 2021. Punto número 4, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TESLP/JDC 57 2021. Punto número 5, propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del recurso innominado derivado del expediente TESLP/JDC 35 2021. Punto número 6, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de acuerdo plenario de aclaración de sentencia del expediente TESLP/JDC 45 2021. Punto número 7, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TESLP/JDC 47 2021. Punto número 8, propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de acuerdo plenario del expediente TESLP/JDC 48 2021 y su acumulado TESLP/JDC 67 2021. Punto número 9, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de acuerdo plenario del expediente TESLP/JDC 63 2021. Punto número 10, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia del expediente TESLP/JDC 30 2021. Punto número 11, propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP/RR 23 2021. Y punto número 12, a propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP/JDC 43 2021. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal, con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión, publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada. Gracias, secretaria. Magistrada, nuestra consideración la lista de asuntos. Si están de acuerdo con ella, a favor de manifestarlo en votación económica. Gracias. Secretaria, por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, identificado con la clave TSLP/RR/32/2021. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz a la licenciada Gladys González Flores. Por favor, secretaria. Buenas tardes. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, doy cuenta con un proyecto de resolución para el recurso de revisión identificado como TSLP/RR 32/2021, promovido por el Partido de la Revolución Democrática contra el Comité Municipal de San Martín Chalchicuautla, para controvertir el dictamen por el que declaró improcedente el registro de las listas de candidaturas a regidurías de representación proporcional propuesta por dicho instituto político para el Ayuntamiento de San Martín Chalchicuautla, emitido con fecha 21 de marzo del 2021,
al no reconocer la solicitud realizada por el partido a través del Sistema Estatal de Registro. El proyecto que se pone a su consideración propone revocar el dictamen controvertido, en virtud de que, como se detalla en la sentencia, la implementación del Sistema Estatal de Registro fue motivada por las circunstancias que se viven actualmente en el país relacionadas con la epidemia COVID-19, considerando oportuno adoptar dicho sistema a fin de garantizar elecciones seguras, limpias y transparentes, que contribuyeran a reducir los riesgos de contagio a quienes participan en los comicios, haciendo uso de las nuevas tecnologías a nivel informático. Esta herramienta, según se desprende de los lineamientos de registro, serviría a los partidos políticos para registrar, concentrar y consultar en todo momento los datos de sus candidaturas, capturar la información de sus candidaturas y de igual forma contaría con un formato único de solicitud de registro de candidaturas que se llenaría en línea. Así entonces, el partido político recurrente utilizó la herramienta informática para realizar el registro de su lista de regidurías de representación proporcional, aunado que por escrito fue formulada la petición de registro ante el CEPAC por la delegada política de la Dirección Ejecutiva Nacional en funciones de presidenta del PRD en el Estado, determinando remitirla al Comité Municipal Electoral de San Martín Chachicuautla para su estudio correspondiente. Aunado a ello, los ciudadanos postulados en la planilla de candidaturas a regidurías de representación proporcional cumplen a cabalidad los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios para ser postulados como candidatos. Así entonces, a fin de no adoptar una postura de limitación exacerbada en el ejercicio de los derechos político-electorales de ciudadanos y de partidos políticos, inhibiendo la pluralidad en la participación política y en una visión de respeto y garantía de los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia de los ciudadanos postulados, se estima, en el presente caso, que el requisito de presentación de solicitud de registro del partido político de la Revolución Democrática se encuentra satisfecho, además de que se advierte que los candidatos postulados cumplen con la información y documentación atinente para su registro. Por lo tanto, resulta procedente el registro de la lista de candidaturas a regidurías de representación proporcional propuesta por el PRD para el Ayuntamiento de San Martín Chachicuautla para contender en el proceso de elección correspondiente a realizarse el 6 de junio de 2021. Es la cuenta, magistrado. Gracias, secretaria. Magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta. Si alguien desea hacer alguna consideración. Adelante, magistrado, por favor, tiene el uso de la voz. Gracias, presidenta, muy amable. Solamente para enfatizar la viabilidad y la practicidad, aparte de la legalidad del sistema electrónico que se implantó por parte del órgano instructor, organizador del proceso electoral, como es el CEPAC, pero también dejar bien preciso que en el proyecto se establece con toda claridad cómo es que, si bien en un principio se dio una omisión por parte del Partido de la Revolución Democrática, al ser requeridos el día 17 de marzo por parte del Comité Municipal, se dio puntual respuesta el día 20 de marzo, de tal manera que sí se cumplió con la presentación por escrito de la solicitud y se cumplió con la presentación material de los documentos, instrumentos necesarios para satisfacer los requisitos requeridos para la posterior del registro, y que amalgamado con la solicitud previa y la documentación que se había subido al sistema electrónico implementado, pues confirman el cumplimiento de los requisitos y avalan, en este caso, el sentido del proyecto que se propone. Gracias, presidenta. Gracias, magistrado, muy amable. Magistrado, ¿alguna intervención? Gracias. De no ser así, por favor, Secretaria General de Acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Habiéndose aprobado la resolución, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Por lo expuesto y fundado se resuelve. Primero, se revoca el dictamen emitido por el Comité Municipal Electoral de San Martín Chalchicuautla de fecha 21 de marzo de 2021, por el que declaró improcedente el registro de la lista de candidaturas a regidurías de representación proporcional propuesta por el Partido Político de la Revolución Democrática
para el Ayuntamiento de San Martín, Chalchicuautla. Segundo, se ordena al Comité Municipal Electoral de San Martín, Chalchicuautla, a que dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, emita un nuevo dictamen en el que declare procedente el registro de la lista de candidaturas a regidurías de representación proporcional propuesta por el Partido Político de la Revolución Democrática para el Ayuntamiento de San Martín, Chalchicuautla, debiendo dar cumplimiento a los efectos señalados en el apartado 5 de la presente sentencia. Tercero, se vincula al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí al cumplimiento de los efectos referidos en el apartado 5 de la presente sentencia. Cuarto, notifíquese conforme a lo indicado en el considerando sexto de la presente sentencia. Es cuanto. Gracias, secretaria. Magistrado, en nuestra consideración los puntos resolutivos, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Gracias. De no ser así, por favor, secretario de Estudio y Cuenta, proceda al ingreso. Damos cuenta ahora con el segundo de los proyectos listados, identificado con las claves TSLP/RR/26/2021 y sus acumulados. Está a cargo también de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz al secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Darío Rangel. Por favor, secretario. Gracias, buenas tardes. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, me permito dar cuenta del proyecto de acuerdo plenario de decisión relacionado con el juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano, con número de expediente JDC/58-2021, promovido por Carlos Garrigosa Esparza. El proyecto propone escindir el juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano, promovido por Carlos Garrigosa Esparza, esto al advertirse que acude en la vía per saltum, dirigiendo el medio de impugnación a la Sala Regional de la Segunda Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reclamando en la demanda pluralidad de actos atribuidos a diversas autoridades responsables del partido político Morena. Así también se ordena instruir a la Secretaria General de Acuerdos de este tribunal para que de manera inmediata remita la demanda inicial promovida por Carlos Garrigosa Esparza y las constancias que obran en el expediente en que se actúa a la Sala Regional de la Segunda Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos legales que corresponden. De los hechos narrados por el actor, precisa que el 30 de enero el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena publicó convocatoria al proceso de selección de candidaturas para diputaciones al Congreso local y miembros del Ayuntamiento. Con motivo de ello, este solicitó su registro como aspirante y yo precandidato ante la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena, el cual fue recibido el día 7 de febrero. Precisa que en el Partido Morena nunca se han publicitado los resultados a la convocatoria y que tampoco fue notificado del resultado y no se dieron a conocer las encuestas sobre las cuales se tomó la decisión de las candidaturas, entre otros aspectos. Con fecha 25 de marzo, el actor presentó medio de impugnación ante el Comité Municipal Electoral de San Luis Potosí, inconformándose de pluralidad de actos atribuidos a diversas autoridades del partido político Morena y del citado Comité Municipal Electoral, solicitando al quejoso se realizara el trámite respectivo y se remitiera al Tribunal Electoral correspondiente. Con fecha 31 de marzo, se dio por recibido el informe circunstanciado por parte del Comité Municipal Electoral de San Luis Potosí en este tribunal, mediante el cual se remite el escrito original del medio de impugnación que hace valer el quejoso y diversa documentación para su substanciación. Con fecha 5 de abril se sometió a consideración del Pleno de este tribunal el acuerdo plenario por el cual se decretó la acumulación del expediente de referencia, ordenándose incorporar al diverso recurso de revisión RR 26/2021 y acumulados. Consideraciones que dan motivo a la sesión. De conformidad con lo establecido en el artículo 33, fracción primera de la Ley de Justicia Electoral, se impone a este tribunal la obligación de efectuar una revisión minuciosa del escrito en el que se presente el medio de impugnación para verificar si éste cumple con los requisitos legales. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se desprende que el actor del medio de impugnación solicita expresamente promover en la vía per saltum, acudir ante la Sala Regional de la Segunda Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, señala una pluralidad de autoridades responsables del partido político Morena, así como la multiplicidad de los actos reclamados. Excepción. Con fundamento en lo previsto en el artículo 75 del reglamento interno de este tribunal, resulta procedente la decisión del presente juicio ciudadano con motivo de la acumulación decretada al diverso expediente RR 26/2021 y acumulados por acuerdo plenario de fecha 5 de abril de 2021. Esto tomando en consideración que del contenido íntegro de la demanda, el promovente acude vía per saltum ante la Sala Regional de la Segunda Circunscripción del Poder Judicial de la Federación. Además, impugna diversos actos reclamados y diversidad de autoridades responsables, extremos que autorizan la hipótesis prevista en el numeral en mención.
con el propósito de maximizar el derecho fundamental de acceso a la justicia de la tutela judicial efectiva del actor, de conformidad con los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, al advertir que indebidamente el Comité Municipal Electoral de San Luis Potosí remitió a este tribunal la demanda de origen y en tal sentido se efectuó de manera imprecisa el trámite del medio de impugnación, que es competencia de la Sala Regional de la Segunda Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en consecuencia, a efecto de regularizar el trámite del mismo, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de este tribunal a efecto de que de manera inmediata remita la demanda inicial promovida por Carlos Garrigós Esparza y las constancias que obren en el expediente que se actúa al órgano jurisdiccional federal que resulte ser el competente para conocer del medio de impugnación en que se actúa. Es la cuenta, magistrados, magistradas. Gracias, secretario. Magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea intervenir. No, presidenta. Gracias. De no ser así, por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación respectiva. Con su autorización, presidenta, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lía. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto, le pido por favor al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada, se resuelve. Primero, se desciende el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano con número de expediente JDC/58-2021 del expediente TSLP/RR/26/2021 y acumulados promovidos por Carlos Garrigós Esparza para los efectos precisados en el apartado número 6 del presente acuerdo. Segundo, notifíquese por estrados a la parte actora al no haber proporcionado domicilio para oír y recibir notificaciones y por oficio a la Sala Regional de la Segunda Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 22, 23, 26, fracción cuarta, 27, 80, fracción primera de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Son los puntos resolutivos, magistrada. Gracias, secretario. Magistrado, nuestra consideración los puntos resolutivos, si alguien desea hacer uso de la voz. Con los mismos. No, magistrada. Gracias, magistrada. De no ser así, por favor, secretario de Estudio y Cuenta, proceda al ingreso. Gracias, permiso. En tercer lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP/RR/20/2021 y su acumulado. Está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Daremos cuenta por conducto del secretario Enrique Da Vinci Álvarez Jiménez. Adelante, secretario. Buen día, señoras magistradas y señor magistrado. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de resolución a dictarse en el recurso de revisión TSLP/RR/20/2021 y su acumulado del juicio ciudadano TSLP/JDC/61/2021. En el proyecto se propone revocar el acto impugnado, en tanto que de un análisis integral de los medios de impugnación se observa que la autoridad demandada incumplió el artículo 309 de la Ley Electoral del Estado, en tanto que no hizo un requerimiento al PRD para que subsanara las deficiencias en su solicitud de registro de candidatos a regidores de representación proporcional para la renovación del Ayuntamiento de Ébano. En estas circunstancias, no se puede tener por legal el dictamen de procedencia, motivo de la impugnación, pues no se cumplió con el requisito de legalidad para darle oportunidad al partido para que subsanara las deficiencias en su registro. Como consecuencia de lo anterior, se ordena reponer el procedimiento para el efecto de que la autoridad demandada requiera al partido para que subsanen las deficiencias advertidas y acto posterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo procedente en derecho. Esta es la síntesis del proyecto, es cuenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Gracias. De no ser así, por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la resolución, le pido por favor al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Los resolutivos son en el tenor siguiente. Primero, ese tribunal electoral es competente para conocer del recurso de revisión interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática y su acumulado el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, interpuesto por los ciudadanos Jorge Arturo Zamora Sánchez, Arnulfo Hernández Osorio, Araceli González Antonio, Sandra Yaraicet Ramírez Martínez, Feliz Álvarez Rodríguez,
Carlos Alberto Roque Medina, Francisca Agustina González, Erika Rivera Espinosa, Milton Raúl Zapata Banda y Luis Ángel Sánchez Flores. Segundo, el agravio identificado con el inciso A del capítulo D del apartado de estudios de los presupuestos procesales y estudio de la acción de esta sentencia es fundado, mientras que el identificado con el inciso D del capítulo y apartado antes mencionados es infundado. Como consecuencia de lo anterior, se revoca el dictamen de registro de listas de candidatos a regidurías de representación proporcional del Partido de la Revolución Democrática para contender en la elección de renovación de Ayuntamiento de Ébano, San Luis Potosí. El Comité Municipal Electoral de Ébano, San Luis Potosí deberá atender puntualmente los efectos de las sentencias precisados en el capítulo E del apartado del estudio de los presupuestos procesales y estudios de la acción de esta sentencia. Tercero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracciones 13, 14 y 15, 41, fracción cuarta, y por analogía el artículo 23, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado o ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando sí se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Cuarto, notifíquese en los términos señalados en el capítulo G del apartado de presupuestos procesales y estudio de la acción de esta sentencia. Son los resolutivos. Gracias, secretario. Magistrado, en nuestra consideración los puntos resolutivos. Si alguien desea hacer alguna consideración. No, presidenta. Gracias. De no ser así, por favor, secretario, proceda a la numeración. Tenemos ahora en cuarto lugar el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP/JS/57. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Se dará cuenta por conducto de la licenciada Ángeles González Castillo. Adelante, secretaria, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta del proyecto de sentencia en el expediente identificado como TSLP/JDC/57/2021, promovido por Adrián Ibáñez Esquivel en contra del dictamen de registro de lista de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional presentada por el Partido del Trabajo. En ese orden de ideas, el proyecto propone confirmar el dictamen de registro impugnado, en razón de que en el caso se advierte que del dictamen impugnado existieron dos circunstancias que motivaron la negativa del registro del promovente. La primera de ellas consistente en la no acreditación de residencia efectiva e interrumpida por más de 3 años, y la segunda, la sustitución y eliminación del promovente de la lista de las candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional presentada por el Partido del Trabajo. En ese orden de ideas, del medio de impugnación se advierte que la parte actora únicamente controvierte lo relativo a la no acreditación de residencia, y no así su sustitución y la procedencia del registro del candidato que se propone en su lugar a la candidatura a diputado por la tercera posición a petición del partido político. Es decir, al no controvertir la segunda circunstancia que forma parte del dictamen del registro, esta continúa firme y sigue la imposibilidad de que el promovente alcance sus pretensiones de revocar el dictamen de registro para que se dicte una nueva determinación en donde se establezca su candidatura a la fórmula de diputado local, por la tercera posición de las listas de representación proporcional por el PT. Esto porque el promovente no ataca la totalidad de las consideraciones que motivaron la determinación de la autoridad responsable de declarar la negativa de registro de candidatura en cuestión. Por ello, su agravio resulta inoperante, pues aun cuando éste resulte fundado, es ineficiente para alcanzar su pretensión, de tal manera que a ningún fin práctico conduce el análisis al estudio del agravio por medio del cual controvierte el dictamen impugnado, cuando a la postre resulta ser insuficiente para lograr revertir el fallo. En este contexto se estima importante puntualizar que si bien es cierto que en el juicio ciudadano procede la suplencia de las deficiencias u omisiones a los agravios, también lo es que ello cobra vigencia siempre y pueda ser deducido claramente de los hechos expuestos, es decir, este tribunal electoral no está obligado a suplir la inexistencia del agravio cuando sea imposible desprenderlo de los hechos. Es cuenta magistrada presidenta, magistrado. Gracias, secretario. Magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea intervenir. No, presidenta. Gracias. De no ser así, por favor, secretaria general de acuerdos, toma la votación correspondiente. Con su autorización, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor.
Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Una vez aprobado, le solicito por favor a la secretaria de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Doy cuenta con los puntos resolutivos. Primero, se confirma el dictamen impugnado. Segundo, notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a la autoridad responsable y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Es cuenta, magistrados. Gracias. Magistrada, en nuestra consideración los puntos resolutivos. Si alguien desea hacer alguna consideración. No, con los mismos. Gracias. De no ser así, por favor, secretaria, proceda a letrarse. En quinto lugar, tenemos el proyecto de resolución del recurso electoral innominado derivado del expediente con la clave TSLP/JS/35/2021. Está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se cede el uso de la voz. Muy amable, presidenta. Nuevamente le daremos intervención al secretario de Estudio y Cuenta, Enrique Álvarez Cominci, si me permite. Con gusto. Adelante, secretario, por favor. Magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución a dictarse en el recurso electoral innominado derivado del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente TSLP/JC/35/2021. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios sostenidos por los actores. En principio, debe sostenerse que la ejecución de la sentencia pronunciada por ese tribunal no genera afección al interés jurídico de los promoventes, en tanto que con la misma no se les violan derechos político-electorales de los tutelados en el artículo 35 de la Constitución Federal, ni de los contemplados en los artículos 74 y 75 de la Ley de Justicia Electoral. Además, la única parte que podría formular inconformidad respecto a la ejecución de la sentencia sería la actora Erika Iracema Briones Pérez, en tanto que es la ciudadana a la que, por virtud de la sentencia, se le repararon violaciones a sus derechos políticos electorales en su faceta de ser votada de conformidad con el artículo 35 de la Ley de Justicia Electoral. Por otra parte, los actores del medio de impugnación que nos ocupa, al ser parte integrante de la autoridad demandada, carecen de interés jurídico y legitimación para plantear inconformidades con la ejecución de la sentencia, en tanto que en su carácter de parte vencida debían aceptar la resolución de manera inmediata en la forma en que se determinó en el capítulo E del apartado de estudio de los presupuestos procesales y estudio de la acción. De ahí que, si la autoridad demandada, actuando de manera colegiada, consideró que debía llevarse a cabo la sustitución de la presidenta en sesión celebrada a las 13:05 del 28 de marzo de esta anualidad, los actores debieron asumir como parte integrante de la autoridad los efectos de esta. Es cuenta, señores magistrados. Gracias, secretaria. Magistrada, nuestra consideración del proyecto de la cuenta. Si alguien desea intervenir. No, presidenta. Gracias. De no ser así, por favor, secretaria general, de acuerdo, tome la votación respectiva. Con su autorización, presidente, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el acuerdo, le pido por favor al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Primero, es infundado el recurso electoral innominado promovido por los ciudadanos María Consuelo Zavala González, Alma Graciela Segura Hernández y Carlos Gerardo Espinosa Jaime. Medido de impugnación intraprocesal el anterior, que deriva del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en el que se actúa. Segundo, notifíquese. Son los resolutivos, magistrada presidenta. Gracias. A nuestra consideración, magistrada, los puntos resolutivos. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No, presidenta. Gracias. De no ser así, por favor, secretario, proceda al ingreso. En sexto lugar, tenemos el proyecto de acuerdo plenario de aclaración de sentencia del expediente con la clave TSLP/JS/45/2021. Está a cargo de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Se da cuenta de la aclaración de sentencia por conducto del licenciado Gerardo Muñoz Rodríguez. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, señoras magistradas, magistrado. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario de aclaración de la sentencia de 7 de abril que se propone en el expediente relativo al juicio ciudadano 45 de este año. En el proyecto de acuerdo plenario que se pone a su consideración, se pretende, al advertir que en la resolución de 7 de abril, en el capítulo de notificación relativo al punto 6 de la misma, de manera contraria a la esencia de la misma y de las constancias que obran en autos, se ordena la notificación al Comité Municipal Electoral de Río Verde, San Luis Potosí, por conducto del CEPAC, para que en auxilio de las labores de este tribunal lo haga llegar a su destinatario cuando dicha autoridad no es parte en este procedimiento, sino la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político Morena. Aclarar dicha inconsistencia es lo que se propone de forma porque
para que de manera oficiosa se lleve la aclaración de dicho punto, ello en los siguientes términos. Se aclare que en el capítulo 6 de la resolución emitida en el expediente TESLP-JDC-45/2021 de fecha 7 de abril del presente año, denominado notificación a las partes, a quien debe notificarse es a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido político Morena. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, con la misma, presidenta. Gracias. Por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Por favor, secretario, estudio y cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, por los puestos y fundados se acuerda, primero, se aclara la sentencia de fecha 7 de abril del presente año en los términos indicados en el cuerpo del presente acuerdo. Segundo, notifíquese en los términos indicados. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias. Leídos los puntos resolutivos, magistrado, ¿desean hacer alguna consideración? Ninguna. Gracias. Proceda al englose, por favor, secretario. En séptimo lugar, tenemos el proyecto de resolución del expediente con las claves TSLP-JDC-47-2021. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz a la secretaria de Estudio y Cuenta, licenciada San Juana Jaramillo Fano. Buenas tardes, magistradas, magistrados, con su autorización. Me permito dar la cuenta del juicio identificado con el número TSLP-JDC-47-2021, promovido por José Luis Morales Ramírez. En el proyecto que se pone a su consideración se propone confirmar el acuerdo plenario del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana relativo al cumplimiento del principio de paridad de género horizontal de las postulaciones presentadas por la alianza partidaria integrada por los partidos políticos Acción Nacional y Conciencia Popular. El actor en su escrito de demanda hace valer en esencia los siguientes agravios. Aduce que el Consejo Estatal Electoral violó su derecho a ser votado con la aprobación indebida del cambio de género de las planillas de mayoría relativa y la supresión del tercer bloque de paridad para beneficiar a los partidos Acción Nacional y Conciencia Popular. Asimismo, se duele que sustituyó al género masculino por el femenino en el registro de candidaturas del Ayuntamiento de Coscatlán, en San Luis Potosí, en el cual anteriormente estaba postulado el actor. Este tribunal electoral determina que los agravios expresados por el actor son infundados e inoperantes. Por consiguiente, lo procedente es confirmar el acuerdo impugnado. Contrario a lo manifestado por el actor, el Consejo Estatal Electoral sí analizó el principio de paridad horizontal, lo cual se demuestra con la lectura del acuerdo de paridad en el que se observa la misma. El actor atribuye a la autoridad responsable el cambio de género en las planillas de mayoría relativa en el Ayuntamiento de Coscatlán, San Luis Potosí, y la fusión del tercer bloque de paridad para beneficiar a los partidos Acción Nacional y Conciencia Popular. Sin embargo, el promovente parte de una premisa incorrecta al atribuirle al Consejo Estatal Electoral el cambio de género del candidato que encabezaba la planilla de mayoría relativa postulada en el Ayuntamiento de Coscatlán, San Luis Potosí por la alianza partidaria. Lo incorrecto deviene de que inicialmente la alianza partidaria incumplió con el principio de paridad horizontal y se le requirió para que cumpliera con dicho principio. En ese sentido, el 1 y el 4 de marzo, el Consejo Estatal Electoral lo requirió para que solventara las omisiones detectadas en el cumplimiento de paridad horizontal. Posteriormente, la alianza partidaria, en atención a dicho requerimiento y para cumplir la paridad, propuso para el registro de candidaturas a presidentes municipales en la planilla de mayor relativa, las que se precisan en el proyecto que se pone a su consideración. Es de señalar que la sustitución de la candidatura del actor fue realizada por la alianza partidaria conforme a sus atribuciones y los derechos de autoorganización y autoconformación que cuentan los partidos políticos y atendiendo al requerimiento ordenado por el Consejo Estatal Electoral y para dar cumplimiento al principio de paridad de género horizontal. En ese sentido, conforme al artículo 43 de los lineamientos del registro del Consejo Estatal Electoral, verificó el cumplimiento de paridad de género horizontal, conforme al reporte emitido de la herramienta utilizada por el Consejo Estatal Electoral en los municipios de Matlapa, Cerro de San Pedro, Tamazopro y Coscatlán.
Al no cumplir con paridad horizontal y atendiendo a las atribuciones del organismo electoral con el objeto de garantizar una condición de igualdad y realización de una adecuación en los bloques para prevalecer el registro de las candidaturas propuestas por la alianza partidaria, entre ellas las candidaturas de género femenino al cargo de presidentas municipales, por lo que de haberse denegado el registro, por no haberse ajustado el tercer bloque, se habría afectado los derechos políticos de las candidaturas postuladas mayormente al género femenino en su derecho humano y político a ser votado. Es por ello que se considera justificado el ajuste del bloque. Por consecuencia, se considera que el Consejo Estatal Electoral intervino con el objeto de no vulnerar la postulación de las candidaturas y para no menoscabar los derechos de las personas que participaban de conformidad con una distribución equitativa entre los municipios con mayor competitividad y los municipios de una competitividad baja y garantizar el principio de paridad horizontal. Además, la autoridad electoral tiene atribuciones para establecer medidas y acciones conducientes para garantizar justamente la eficacia del principio de paridad de género en la integración de los órganos representativos de la voluntad popular. En consecuencia, este tribunal considera que el argumento del actor relativo al criterio adoptado por el Consejo Estatal Electoral se daba en perjuicio de género femenino, resulta carente de sustento. Por otro lado, los agravios expuestos por el inconforme son inoperantes, toda vez que los mismos son tendientes a combatir el acuerdo de paridad horizontal. No obstante a ello, la pretensión del actor es ser registrado en el municipio de Coscatlán, San Luis Potosí, circunstancia que no es factible en virtud de que el registro postulado por la alianza partidaria en cuestión ha causado definitividad al no haber sido impugnado en el momento procesal oportuno. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, a nuestra consideración el proyecto de la cuenta, si alguien desea intervenir. Gracias. De no ser así, por favor, secretaria general de acuerdos, toma la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denisa Adriana Flores Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lía. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. De lectura de los puntos resolutivos, por favor, secretaria. Con su autorización. Por lo expuesto y fundado, se resuelve primero, se confirma el acuerdo impugnado bajo las consideraciones expresadas en este fallo. Notifíquese. Es la cuenta. Gracias. A nuestra consideración, magistrada, magistrado, los puntos resolutivos, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Gracias. De no ser así, por favor, secretario, proceda al ingreso. En octavo lugar, tenemos el proyecto de acuerdo plenario del expediente identificado con la clave TSLP/JC/48/2021 y su acumulado. Está a cargo también de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz a la licenciada Gladys González Flores. Por favor, secretaria. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, magistrada, doy cuenta con un proyecto de acuerdo plenario dentro del expediente identificado como TSLP-JDC 48-2021 y su acumulado TSLP-JDC 67-2021, promovidos por Ariel Omar Lucio Martínez. En el proyecto que se pone en su consideración, se propone desechar la demanda interpuesta por el ciudadano referido en el juicio ciudadano identificado con el número consecutivo 48-2021, en virtud de que la misma carece de firma autógrafa, pues corresponde a una impresión o copia donde solo se observa el nombre del actor, así como un trazo impreso, más no una rúbrica, firma o nombre de puño y letra que vincule al escrito con dicho ciudadano a efecto de atribuirle la autoría del contenido. Así entonces, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción segunda del numeral 15 de la Ley de Justicia Electoral, lo procedente es desechar la demanda. Por otra parte, se admite a trámite por reunir los requisitos de ley la demanda interpuesta por el ciudadano Ariel Omar Lucio Martínez dentro del juicio ciudadano con número consecutivo 67-2021 para controvertir el contenido, alcance y efectos legales de la determinación tomada por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena, mediante la cual se determina que el triunfador de la convocatoria para la elección de diputado local para el 8º distrito para el estado de San Luis Potosí es Moisés Aarón Cedillo Rodríguez, así como la determinación de la Comisión Distrital Electoral número 8 de concederle al ciudadano citado la candidatura. Expediente que se estima integrado sin diligencia pendiente de desahogo, por lo que se decreta el cierre de instrucción. Es la cuenta, magistrados. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, a nuestra consideración el proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta.
Gracias. De no ser así, por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización, Presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Al no existir puntos resolutivos en el acuerdo, se procede al engroso. En noveno lugar, tenemos el proyecto de resolución del expediente con la clave TSLP, diagonal JDC, diagonal 63, diagonal 2021. Está a cargo también de la ponencia de una servidora, por lo cual se le cede el uso de la voz al licenciado Vicente Ortiz Espinosa. Por favor, secretario. Con su autorización, magistrado, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario de desechamiento que se deriva del juicio ciudadano identificado con el número TESLP-JDC 63-2021, promovido por Isabel Arizmendi Tovar y otros, quienes se inconforman por el dictamen de registro improcedente de la planilla de mayoría relativa y lista de candidatos a regidores de representación proporcional postulados por el partido político Morena para el Ayuntamiento de Villa Hidalgo, emitido por el Comité Municipal Electoral en dicho municipio. Este tribunal electoral estima desechar de plano el juicio ciudadano por lo que respecta a los ciudadanos Brígido Reina Gámez, José de Jesús Gonzalo López Flores, Arcelia Izaguirre Tinajero, Jessica Yasmina Costa Vega, José Gilberto Miranda Montes y Daniel Vargas Ochoa, ya que del escrito de demanda se desprende que carece de firma autógrafa, pues solo se observa el nombre impreso de dichos actores proveniente de un procesador de texto, más no una rúbrica, firma o nombre de puño y letra que vincule al escrito con tales personas a efecto de atribuirles la autoría de su contenido, faltando así a lo dispuesto por los artículos 14, fracción décima, en relación con el numeral 15, párrafo primero y fracción segunda de la Ley de Justicia Electoral en el Estado. Es cuanto, magistrado. Gracias, secretario. Magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea intervenir. No, presidenta. Gracias. De no ser así, por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Y con su autorización, Presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Al tratarse de un acuerdo plenario que no contiene puntos resolutivos, se le instruye, por favor, al secretario de Estudio y Cuenta para que proceda a la enlace. En décimo lugar, tenemos el proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia del expediente con la clave TSLP, diagonal JDC, diagonal 30, diagonal 2021. También está a cargo de mi ponencia y se le vuelve a ceder el uso de la voz al licenciado Vicente Ortiz. Con su autorización, magistradas y magistrados, doy cuenta con el acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia que se deriva del juicio ciudadano identificado con el número TESLP-JDC 30-2021, promovido por el ciudadano Hugo Valderas Dávila, quien se inconformó, entre otras cuestiones, por el dictamen pronunciado por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político Morena relativo a la valoración y calificación de las solicitudes de registro aprobados en los estatutos de dicho partido político, así como de la convocatoria intrapartidista para el registro de candidatos a la presidencia municipal de Río Verde. Es menester precisar que mediante acuerdo plenario de fecha 11 de marzo del presente año, este Tribunal Electoral determinó el recauamiento de la inconformidad planteada a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político Morena, por lo que dicho partido político, el día 26 del mismo mes y año, la instancia intrapartidaria resolvió lo expuesto por el actor, de acuerdo a las consideraciones que estimó aplicables al caso puesto a su conocimiento, enviando a esta autoridad jurisdiccional las constancias que así lo acreditaban. Por lo que, pase a lo anterior, se tiene a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por cumpliendo la resolución dictada por este Tribunal Electoral de fecha 11 de marzo en el juicio ciudadano TSLP-JDC 30-2021. Es cuenta, magistrada. Gracias, secretario. A nuestra consideración el proyecto de la cuenta, magistrados, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta.
Gracias. De no ser así, por favor, Secretaria General, de acuerdo, tome la votación correspondiente. Con su autorización, Presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Habiéndose aprobado el proyecto, le pido al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su permiso, magistrada. Doy cuenta de los puntos resolutivos. Primero, se tiene la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por cumpliendo la resolución dictada por este Tribunal Electoral de fecha 11 de marzo de 2021 en el juicio ciudadano TESLP-JDC 30-2021. Segundo, archívese el asunto como totalmente concluido. Tercero, notifíquese en términos del considerando cuarto del presente proveído. Es cuenta. Gracias, magistrada, magistrado. A su consideración los puntos resolutivos. Si alguien desea hacer alguna consideración. Ninguna, presidente. Gracias. De no ser así, por favor, secretario de Estudio y Cuenta, proceda al engroso. En el lugar número 11 tenemos el proyecto de resolución del expediente identificado con la clave TSLP/RR/23/2021. Está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Daremos cuenta por conducto del secretario Nicolás Juárez, si no tiene inconveniente. Ninguno. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado, doy cuenta del proyecto de resolución relativo al recurso de revisión TSLP-RR 23-2021, promovido por Abigail Hernández Rodríguez, candidata del PRI para presidenta municipal de Villa de Reyes, San Luis Potosí, y J. Marcos Torres Sánchez, representante propietario del PRI, en donde controvierten el dictamen de registro de mayoría relativa y la lista de candidatos a regidurías de representación proporcional del Partido de la Revolución Democrática y de la alianza partidaria integrada por los partidos políticos de la Revolución Democrática y Acción Nacional con relación a la candidatura propuesta para la presidencia municipal de Villa de Reyes, San Luis Potosí, en reelección Erika Iracema Briones Pérez, de fecha 21 de marzo de 2021. En el proyecto se propone confirmar el dictamen de registro en comento, atento a las siguientes consideraciones. Primeramente, que los promoventes hacen una incorrecta interpretación del artículo 15, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, el cual establece que para ser miembro del ayuntamiento es necesario no ser miembro de las Fuerzas Armadas o de policía al servicio del Estado. Se afirma lo anterior, puesto que de la interpretación armónica, sistemática y funcional del artículo 70, fracción 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, las disposiciones legales contenidas en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de San Luis Potosí, 72 de la Ley Orgánica de la Armada de México, claramente se puede inferir que la presidenta o el presidente municipal de un ayuntamiento no es considerado como un miembro activo de las Fuerzas Armadas o policíacas del Estado y, por tanto, en atención al agravio de cuenta, no está obligado a separarse del cargo 90 días antes de la elección, tal y como lo establece el artículo 114, fracción primera, último párrafo de la Constitución local. En segundo término, y bajo la misma línea argumentativa, la separación del cargo a la que alude el artículo 114, fracción primera, último párrafo de la Constitución legal, no es necesario para aquellos candidatos que pretendan acceder a la reelección en el cargo, y por tanto no es obligatorio. Lo anterior, atento a los criterios ya definidos por la Sala Monterrey dentro del juicio ciudadano SMJDC 91-2018 y acumulados, en donde se determinó que el citado numeral era excesivo y restrictivo para quienes busquen la reelección en algún ayuntamiento, determinando la inaplicación de dicha norma jurídica y permitir que puedan participar en la contienda electoral sin necesidad de separarse del cargo. Finalmente, se señala que los agravios y medios de prueba que ofrece el actor para evidenciar los supuestos actos proselitistas ejecutados por Erika Iracema Briones Pérez en el ejercicio de su encargo como presidenta municipal, así como el uso de recursos materiales y humanos de su administración, son razonamientos lógico-jurídicos que no guardan relación con el acto reclamado, consistente en la emisión del dictamen de registro de fecha 21 de marzo de este año por parte del Comité Municipal de Villa de Reyes, San Luis Potosí. Se afirma lo anterior, puesto que sus argumentos, razonamientos
y medios de prueba que ofrece no analizan la legalidad del dictamen de registro, dado que de la lectura integral del medio de impugnación, este tribunal no advierte que el inconforme señale las posibles infracciones u omisiones que, a su consideración, incurrió el comité municipal respecto del acto reclamado. Y por lo tanto, los mismos sus agravios debe ser calificado como inoperantes, puesto que se limita a denunciar hechos posiblemente constitutivos de infracciones a la normativa electoral, los cuales no son impugnables en el recurso de revisión que nos ocupa. Por lo anterior, se propone confirmar el acto reclamado. Es cuenta. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, a nuestra consideración el proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Gracias. De no ser así, por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización, presidente, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Cruz Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado la resolución, le pido al secretario de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, presidenta, los puntos resolutivos son los siguientes. Primero, se confirma el dictamen de registro de planilla de mayoría relativa y lista de regidurías de representación proporcional propuesta por el PRD, la cual fue encabezado bajo la figura de reelección por Erika Iracema Briones Pérez. Segundo, notifíquese en términos del considerando cuarto de esta resolución. Son los puntos resolutivos. Gracias. A nuestra consideración los puntos resolutivos, magistrada, magistrado, si alguien desea hacer alguna consideración. Ninguna, presidenta. Gracias. De no ser así, por favor, proceda a la engrosa, secretario. En último lugar, tenemos el proyecto de resolución del expediente identificado con la clave TSLP/JC/43/2021. También está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Continuará en uso de la voz, si no hay inconveniente, el secretario Nicolás Juárez. Ninguno. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Nuevamente, doy cuenta del proyecto de resolución a dictar en los autos del juicio ciudadano identificado con la clave TSLP-JDC-43-2021, promovido por Guadalupe Arteaga García, militante y precandidato a cargo de alcalde municipal de Ciudad Valle, San Luis Potosí, en donde controvierte el ajuste de la convocatoria publicada por Morena el día 14 de febrero del año en curso para el proceso de selección de la candidatura para presidencias municipales para el proceso electoral 2020-2021 en contra de la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, ambos de Morena, y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. En el proyecto, con independencia de cualquier otra causal de desechamiento, se propone declarar de improcedente y desechar el juicio ciudadano, atento a que, tal y como ha sido criterio sostenido por este Tribunal Electoral y de conformidad con los artículos 41 y 99, fracción quinta de la Constitución Federal, 46.1 y 47.2 de la Ley General de Partidos Políticos, 78 de la Ley de Justicia Electoral del Estado y 47 de los estatutos de Morena, el promovente no agotó la instancia partidista. No obstante lo anterior, en aras de salvaguardar y maximizar el derecho fundamental de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva del actor, de conformidad con el artículo 14, 16 y 17 de la Constitución Federal y 123 de la Constitución Local, se propone reencauzar el presente juicio ciudadano a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para que dicha autoridad, en plenitud de jurisdicción, en un término no mayor a 5 días, contados a partir de la notificación del presente proveído, conozca y resuelva lo que a derecho corresponda. Apercibido de que en caso de no cumplir al ordenado, se le aplicará alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 40 de la Ley de Justicia Electoral. Una vez realizado lo anterior, se propone ordenar a la Comisión Nacional de Justicia que de manera inmediata informe a este tribunal respecto de la determinación que realice al respecto. Es cuenta. Gracias, secretaria. A nuestra consideración, magistrado, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Gracias. De no ser así, le solicito por favor a la secretaria general de acuerdos tome la votación respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta, tomo la votación correspondiente.
Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad. Gracias. Señor secretario, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, Presidenta, puntos resolutivos son los siguientes. Primero, es improcedente el juicio ciudadano intentado por Guadalupe Arteaga García. Segundo, se desecha de plano el juicio ciudadano intentado por Guadalupe Arteaga García. Tercero, se reencausa el juicio ciudadano promovido por Guadalupe Arteaga García a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para efectos de que, en plenitud de jurisdicción, en un término no mayor a 5 días, contados a partir de la notificación del presente proveído, conozca del asunto y resuelva lo que a derecho corresponda. Cuarto, se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y de Morena que de manera inmediata informe a este Tribunal Electoral respecto de la determinación que haya adoptado conforme al resolutivo anterior. Quinto, notifíquese en términos del considerando 6 de esta resolución. Son los puntos resolutivos. Gracias. Magistrada, magistrado, nuestra consideración los puntos resolutivos. Si alguien desea hacer alguna consideración. Ninguna, Presidenta. Gracias. De no ser así, por favor, secretario de Estudio y Cuenta, proceda al ingreso. Secretaria General de Acuerdos, le pregunto si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos que fue aprobada, no hay pendiente por desahogo. Gracias. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la presente sesión, dándose por concluida las 14 horas del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Recording has stopped.